con los problemas de los clientes, de los niños, de los pacientes, para poder ayudarlos. Pero ¿qué pasa? Que termina siendo disfuncional cuando yo me involucro demasiado y no puedo superar, no puedo solucionar todo, ¿sí? Por eso dice que la paz de entusiasmo son elevadas aspiraciones, hay una energía desbordante, ¿no? Bueno, y la fase de estancamiento. Empieza a haber dudas sobre el trabajo que uno organiza, a ver si realmente vale la pena todo el esfuerzo que yo hago. Veo que no se me reconoce, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en cualquier trabajo que uno tenga que atender reclamos de las personas, de los clientes, ¿no? Porque uno está atendiendo todo el tiempo reclamos, todo el tiempo está en contacto con problemas, ¿no? Con agresiones a veces de los clientes, uno termina realmente agotado, tal vez porque se sobrecarga a una persona, porque hay escasez de personal también, ¿no? Uno termina agotado. Entonces comienza a aislarse, la persona interpreta todas las propuestas de forma negativa. Empiezan los primeros síntomas aquí, el aburrimiento, empiezan dolores de cabeza, estomacales, contracturas, son los primeros síntomas. Y acá, esta fase de frustración es el núcleo central del síntoma. Los problemas psicosomáticos, son los que habíamos hablado antes, empiezan a cronificarse, empiezan a perdurar. Dolores de cabeza mucho más perdurantes en el tiempo, empiezan las migrañas, los dolores estomacales, puede haber náuseas, vómitos. Y esto empieza a desgastar cada vez más a la persona, tanto emocionalmente, físicamente y en su actitud, en sus conductas, ¿no? Porque uno empieza a reaccionar mal, a tener mala predisposición, a atender mal a la gente, porque en vez de solucionar los problemas, empieza a atenderlos mal. Pues veo que no se me reconoce, ¿no? Acá empieza una actitud irritable, la gente lo ve como irritable a la persona, ¿no? Que se enoja con todo, empiezan los gritos, agreden. Fase de apatía, bueno, esta es como una fase en la que uno se resigna a cambiar las cosas, empieza a haber dudas sobre la profesión de una religión, a veces si esto sigue así y no veo la posibilidad de cambiar de trabajo o de trabajar menos horas, ¿no? O de buscar nuevos proyectos más, no tan ideales, no tan inalcanzables, sino buscar un proyecto más cercano, más a corto plazo que lo pueda alcanzar y bueno, elevar el autoestima. Bueno, si esto no sucede, se pasa a esta etapa que es la resignación, queda estancado y empieza esto del cinismo e insensibilidad con los pacientes y los clientes, ¿no? Este es el mecanismo de defensa, la apatía ante la frustración. Me frustro, bueno, empiezo a atender mal a la gente. Y parte de quemado cuando ya hay un colapso físico, intelectual y anímico. Es lo que decía antes, los síntomas se cronifican, aumentan y la persona está totalmente desgastada. En la etiología participan tres factores. Bueno, ¿a quién le sucede esto? Bueno, el tipo de personalidad, como decía Diego antes, no le sucede a todo el mundo, porque hay gente que dice, bueno, no lo puedo solucionar, listo, lo dejo a un lado, pero ¿qué pasa cuando uno realmente está muy involucrado y muy comprometido con su trabajo, dejó todas sus emociones, o sea, trata de solucionar todas las cosas, son personas con elevado autoexigente, como decía al principio, necesidad de excelencia, perfección, que tienen baja tolerancia al fracaso, no soportan ver que no pueden con algo, ¿no? Y omnipotencia frente a tarea, cree que todo lo van a poder solucionar. Yo creo que es importante, que dijo recién Tamara, el tema de la involucración, ¿no? De que se involucra de más incluso, ¿no? Pone, como decíamos, todas las energías a algo que deberían dedicarle un tramo de energía, ¿sí? Y entonces por eso que después, cuando se acaba la energía en eso, se acaba todo, no queda uno. Claro, aparte, esto tiene que ver mucho con la identidad que uno construye en el trabajo también, ¿no? Cuando decían antes, esto que para mí el trabajo es todo, porque uno pone todo en el trabajo y se termina identificando de tal manera que cuando el trabajo no le reditúa, o no le reconoce, ¿no? Todo esto que uno siente que significa para uno el trabajo, entonces ese ideal cae en una forma, ¿no? Y uno se siente que no es nada. Eso por supuesto que influye en la vida personal de la persona, porque después lo lleva a su vida personal, se empieza a aislar, empieza a dejar un montón de actividades, empieza a estar más deprimido, no sale de su casa, ¿no? Eso decimos que es crónico, empieza a dejar un montón de actividades de la persona y se empieza a aislar, empieza a tener problemas con todos sus familiares. Y de tipo profesional, también influye, porque ¿qué pasa? Porque uno, al no ver tanto las limitaciones personales, las limitaciones internas, que uno no puede con todo, a veces tampoco se ven las limitaciones externas que tienen que ver con el trabajo, sino
trabaja, solo obedece, ¿no? Esa exigencia con el tiempo repercute. El caso de trabajo en equipo, bueno, ¿qué pasa cuando mis compañeros no me apoyan? ¿Qué pasa cuando me sobrecargan a mí, otro no hace nada, ¿no? Eso sucede mucho en los trabajos. Jornada laboral rotativa y horario nocturno. Acá sucede mucho, como contaba mi compañera. Si los trabajos en los horarios son rotativos, un día me toca a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche, y quiero estudiar, ¿cómo hago? Creo que esto le pasa mucho a la gente de medicina, que tienen horario rotativo, pero también en la facultad y se les complica con el trabajo, no sucede al revés. Y estresores económicos, bueno, cuando el trabajo, no, por ahí no tengo un contrato permanente en el trabajo, el contrato se renueva cada año, ¿no? Y uno no sabe qué va a pasar con su futuro, no le alcanza el dinero, eso también influye. De las consecuencias, un poco lo que decíamos antes. Para el sujeto, índices emocionales, eso que está ansioso, depresivo, sentimientos de impotencia. Actitudinales es el sentimiento negativo, una actitud negativa, una mala predisposición para todo. Índices conductuales, que la persona está irritable, reacciona a los gritos, se enoja todo el tiempo. Índices somáticos, bueno, todas las consecuencias fisiológicas que decíamos antes. Empiezan, bueno, problemas cardiovasculares, con palpitaciones, problemas del corazón, respiratorios, con la asma, problemas sexuales con la pareja, puede haber anorgasmia, puede haber impotencia. Y además, de los conductuales también es importante que se queda sin ganas. No van a hacer nada, porque se queda sin energía. ¿Sí? Y eso es fundamental. El no tener energía uno para emplear las actividades, uno se queda desganado. Y el desgano es terrible, ¿no? Y es lo característico, digamos, de este síndrome. Bueno, esto es para la organización, porque eso también trae consecuencias para la organización. Por eso es importante detectarlo, no solamente afecta al trabajador, sino también a la organización. ¿Qué pasa? Empieza a deteriorarse la calidad asistencial, empieza a atender mal a la gente, a la persona, baja satisfacción laboral, uno no se siente satisfecho con el trabajo, abandono del puesto, en el peor de los casos no se termina yendo, en el peor o en el mejor, porque por el trabajo no es lo mejor o lo que a mí me conviene y puedo buscar otro trabajo. Lo peor que puede pasar es decir, bueno, esta profesión que elegí no es para mí y se termina dedicando a otra cosa. Disminución del interés por las actividades laborales, bueno, acá baja el interés, conflictos con compañeros, usuarios, jefes, con estas actitudes que tienen, comportamientos. Bueno. Bueno, ahora